Muy buenas, ¿qué tal? Calurosas noches. Bueno, venga, vamos a ver si va llegando al personal, poquito a poco, que todo vaya cargando. Y comenzamos este directo ya mismamente. Aquí tengo que actualizar y tengo que darle difusión al directo también, que eso no lo he hecho. Aunque, a ver, vale, esto ya está. Y ahora me voy a darle difusión a esto. Aquí. Fuera. Aquí compartimos. Esto es aquí, compartir. Uno por aquí. Otro. No, el tambor no, porque el tambor no ha dejado compartir los directos. Esto y esto. Para él. Esto es el tambor que lo cierro. Esto también ya está. Ahora el Twitch, el X o como se llame esta mierda ya. Vale. Así. Que cargue. Venga, vamos. Ya. Compartimos. LinkedIn. Aquí. Así. Y publicando. Vale. Aquí. Perfecto. Y... Ahí, posteando. Vale, ya está. Listo. Cerradigo que queda. Muy bien. Hola, ¿qué tal, chiquitín? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues, madre mía. Hace nada, he llegado a casa a las 10 de la noche y me he puesto a ver las noticias en plan súper rápido, pero lo que he visto no me ha gustado nada. Entre las cosas porque, entrando en las consideraciones que hicimos ayer con respecto a Louis Vuitton. O sea, un día sale una cosa y al día siguiente es absolutamente todo lo contrario que ha sido el caso. Y te quedas alucinando diciendo, espera, hello, ¿cómo es posible esto? Pues sí, sí que es posible. Resulta que ayer decían que las previsiones, que si las ventas habían bajado un huevo y que estaban todo el mundo súper preocupado, temblando, además la fuente era Reuters, y resulta que ahora en otras publicaciones, Louis Vuitton desdice la información, pero en plan bestia, le está diciendo que además van a tener beneficios y que van a repartir dividendos. Entonces, a ver, explícame una cosa, ¿a qué se está jugando aquí dentro de todo esto? Lo que están consiguiendo es aburrirnos y al final pasar de su puñetera cara, que nos importa un rábano a todos, el Louis Vuitton, la Louis Vuitton y toda su puñetera familia. Porque lo que no puede ser es que nos estén tomando el pelo de esta manera. Así que me he quedado loquísimo, lo he visto, lo he alucinado y luego también me he quedado flipando con las noticias de Kering, que por lo menos son un poco más estables y no salen a tomar tanto el pelo al personal. Pero, claro, te quedas pensando, ¿a qué narices estamos jugando? Entonces ahora resulta con fecha de hoy, ¿no? Hoy es 24, ¿verdad? Sí. Dice que Louis Vuitton gana 7.267 millones de euros hasta junio, un 14,3% menos y repartirá dividendos. ¿Alguien entiende el contexto de la noticia? Porque yo no lo entiendo. O soy un retrasado mental o yo es que no doy para más. O sea, tienes pérdidas y repartes dividendos y ayer era la hecatombe. ¿A qué estamos jugando? No sé, esto, la fuente es Europa Press. Entiendo que Louis Vuitton
quiere luchar contra lo que está saliendo por ahí y automáticamente dice, sí, vale, hemos tenido pérdidas, pero vamos a repartir dividendos porque somos más chulos que nadie, sacando pecho como de costumbre. No sé, me parece increíble, de verdad. El conglomerado de lujo LVMH obtuvo unos beneficios netos de 7.267 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que equivale a un retroceso del 14,3% en comparación con el mismo periodo de 2023, según informó el martes la empresa, que abonará un dividendo de 5,5 euros el próximo 4 de diciembre. No dicen nada, la verdad que estoy mirando la noticia y realmente no dicen nada. Ese es el contexto. Solamente es eso, porque todo lo demás está Louis Vuitton en las Olimpiadas, están vendiendo mogollón en Japón, pero ya no hay nada más. Esa es la noticia. O sea, hacen eso, te plantifican eso, pero luego no hay nada de contexto de noticia. Y luego sí, luego se ponen a dar cifras, pero es que no. Todo lo contrario a lo que salió ayer. Todo lo contrario a lo que salió ayer. En fin, un ascazo. Esto hace que, pues, efectivamente, pues, se termine de perder el interés, porque un día donde dije digo Diego. Un día digo una cosa, mañana digo la otra, o luego publican una cosa, luego sale la otra, y al final, como sí, fuente Europa Press, pero ¿quién es la fuente de Europa Press? ¿Quién ha sido? Louis Vuitton ha hecho públicas estas cifras, se han publicado ahí, pero con las mismas es que antes Reuters ya se hizo eco de la noticia de lo que estaba pasando ahí dentro y de lo que pasará. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que hay mucha pasta, hay mucho BlackRock y hay mucha cosa por detrás sin que nosotros la sepamos y evidentemente no van a consentir que esto es como Disney, que caiga y se hunda en la miseria. Pueden no estar ganando ni un céntimo y tener pérdidas multimillonarias, pero da igual, ellos están ahí. Y esto es lo mismo, ¿eh? Louis Vuitton es el Disney americano. Tenerlo claro, ¿eh? Tenerlo clarísimo. Vale, eso por aquí. Un segundito. Ven. ¡Ah, mierda! Me he salido de la plataforma morada. Menos mal que va rápido, me puedo meter rápido, pero jolín. Se me ha ido el dedo. Y es que la verdad es que tengo que centrarme todavía un poco, estoy un poco así de... es que me acabo de sentar. O sea, he estado montado todo el tinglado aquí y es un desastre. Vale, ya está, ya estoy ahí. Sí. Vale, perfecto. Estoy en el dashboard de YouTube. Sí, tengo el dashboard de YouTube. Perfecto, sí que ningún problema. Y... ¿esto está bien? Ay, madre mía. Otra vez me ha pasado. Madre, Javier, céntrate, por favor. Céntrate. Céntrate, que vamos de mal en peor. Venga. Es que me he salido del dashboard ahora de YouTube, ¿sabes? O sea, que encima con... Bueno. En fin, bueno, vamos a darle candela a la cosa. Muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Soren, Rakoch, Meika, Cira, Ángel Martínez, Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y luego muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, comenzando por Germán Miguel Ferreira, Marcelo Yarquini, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando R. de Joz, Freisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Muchísimas gracias, bonicos, todos vosotros. Venga, y esto ya lo puedo cerrar. Tampoco es que haya mucha noticia hoy, la verdad que las noticias casi brillan por su ausencia, ¿eh? Hay perfumería porque hay perfumería, pero volvemos a lo mismo. La perfumería que hay es cuasi prácticamente irrelevante. Sí, esta noticia, hombre, no, es el tema del talco, que me lo manda el chiquillo, pero es que ya no es la primera vez, ¿eh?
esta noticia ya sí que había salido otras veces y es que dependiendo de dónde esté el tema de... porque esto es como todo, hay distintos juzgados que se encargan de llevar cosas, por eso entiendo que lo tendrán todo centralizado, pero ya se negó a... a darle a Johnson Johnson la razón con el tema de que entran en plan de quiebra y no pagan. Entonces esto ya se les ha cortado. Sí, esto ya se ha comentado otras veces, sí. Esto lo hemos comentado otras veces. El juez se niega a descalificar a los principales opositores del plan de quiebra de Johnson Johnson por el taco. Esto es lo mismo que ya he leído yo otras veces, seguro. El juez de Nueva Jersey rechazó el viernes la solicitud de Johnson Johnson que intentó descalificar al bufete de abogados Betsy Hallen para representar a los demandantes que alegan haber contraído cáncer de talco a través de un revés para la compañía mientras intenta resolver más de 60.000 reclamaciones de este tipo por valor de 6.480 millones de dólares a través de un plan de quiebra preempaquetado. Y el juez ha dicho que nanay de la conchimbamba de quiebras, que paguen. O sea, lo que salga tienen que pagarlo. Dicen que no habían presentado ninguna base creíble para sus afirmaciones de que el socio de Hallen y Batchfield formó una alianza poco ética con uno de los ex abogados de la compañía. Vale, no nos vamos a perder en esto porque eso ya se ha comentado otras veces. Que paguen. Ya está. Si además son farmacéuticas multimillonarios y pueden pagar 6.000, 80.000 y un billón si hace falta. Estos no se van a la quiebra. Estos no se van a ir a la quiebra porque paguen 1 billón de euros. Ni 2 ni 3, ¿eh? Ya os lo digo yo, tranquilísimamente. El caso es que ya me sonaba, dice. No, el tema está en que no sé si es porque, dependiendo de los juzgados, pero entiendo que todo lo tiene que llevar, entiendo, en principio, depende de los juzgados. No, esto depende de los... A ver, las colectivas sí que están centralizadas, pero, por ejemplo, en el caso de esta mujer de Miami, que perdió contra Johnson Johnson, pues esto ya fue en otra corte, pero no tengo ni idea de dónde lo hicieron, la verdad. Pero esto ya de las demandas colectivas y todo esto sí que están en un punto y mira, que paguen. O sea, que paguen, que paguen, que paguen, que paguen. Si no hay, encima la OMS ahora dice que es presunto, cuando todos sabemos que de presunto no tiene nada, que está dentro de nada dirán que el talco es lo que es, pero hay que darles tiempo para que los jueces, la OMS en el momento que los jueces digan a pagar demandas multimillonarias, entonces la OMS van a hacer así. Y entonces, pero claro, aquí lo que hay es lo que hay, lo que hay es pues mucho untamiento, mucho untamiento. Y así nos va, así nos va. Bueno, vamos a hacer sección noticias, no voy a hablar de perfumería y termino el directo, porque hay muy poquita gente, entonces tampoco, no me apetece, si no hay gente, no me apetece quedarme. Bueno, pues tenemos que Decathlon está interesado en adquirir el e-trailer español de Trade In. Pues son catalanes, si mal no recuerdo, yo les compro. Sí, están en Girona, están en Girona. Están en Girona, esta gente está en Girona. Es que yo soy cliente de ellos. Además, ayer o antes de ayer me metí, digo, a ver si tienen algo que tal, pero están un poco caretes y dije, mejor que no, mejor que no. Y son tardones. Esto también tengo que decirlo. A pesar de que estén en Girona o donde quieran, son tardones. Tú le haces el pedido y te tardan, a mí me ha llegado a tardar hasta incluso 2 semanas un pedido, ¿eh? Hasta 2 semanas un pedido. Y decía, y ponerme en contacto con ellos y tal que igual. Y uno de los pedidos, devolverme el dinero porque no tenían el producto que pusieron a la venta. Eso me ha llegado a pasar con ellos. Pero son tardones, son muy tardones. Bueno, pues esto es lo que dice Genaro de... Decathlon, interesado en adquirir al e-tailer español Trade-In. Está Decathlon pensando en embarcarse en otra ronda de crecimiento externo en el sector digital. 6 meses después de completar la adquisición del minorista electrónico alemán Bergfreunde,
El gigante francés de la venta al por menor de artículos deportivos estaría interesado en TradeIn, según una noticia publicada por Expansión y confirmada por otros diarios económicos. El minorista electrónico, con sede cerca de Girona, España, vende equipamiento y ropa deportiva en línea a través de una docena de sitios especializados, como Divine para submarinismo, Goalin para fútbol, Bikane para ciclismo y Runnerin para artículos. Hay más, ¿eh? Hay más. No son solamente esos, hay más. O sea, tienen como varias... Me puedo meter leches. Lo que pasa es que estoy logueado, me parece. A ver, que ahora no me escribe el teclado. ¿Por qué? No. A ver, ¿no me escribe el teclado? Ah. Ya. Digo, ¿qué narices está pasando aquí? Aquí. Pues tiene... Estoy logueado. No voy a presentarlo porque estoy logueado. Tiene Dive In, Wave In, Swim In, Snowing, Trekking, Runnering, Bike In, Train In, Smash In, Goal In, que esto es del fútbol, Stream In, Motorhead In y Dress In, junto con la otra división nueva que estoy viendo aquí, tienen Kit In. O sea, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tienen 14 apartados y cada uno es independiente, ¿eh? Me parece que para cada uno hay que loguearse en cada uno. No te sirve solamente, creo, por lo menos antes al principio, lo que pasa es que yo siempre me meto en TradeIn y no buceo mucho más, pero para meterte en uno de los apartados, antes había que loguearse en cada uno. Era un coñazo. Pero ahora yo supongo y entiendo que ya eso lo habrán corregido. Eso no puede estar. A ver, esto, a ver si me meto en Viking, ¿me deja? Sí, me deja, sigo logueado. Vale. Sí, sigues logueado. Antiguamente, cuando empezaron, no te logueabas en uno y tenías que loguearte por cada uno de los segmentos que tenían. Ahora ya directamente te llevan donde te tienen que llevar, que es a buen puerto, normalmente. A ver, aquí. Esa es la, por si queréis visitarlo, básicamente, la dirección del TradeIn para que lo veáis. Tienen buenos precios. Lo que pasa que yo, lo que estuve buscando ayer, lo vi, pero estaba un poco subido y dije, no me merece la pena. Hola, Vera, buenas noches. Samara, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Y bueno, vamos con Kerin, que... Kerin la lleva clara, yo no sé. Madre mía, Virgen Santa. Hombre, se supone que se están adaptando y todo esto. Pero... bueno, Salma Hayek creo que iba a ser o es portadora también de la antorcha olímpica, porque la he visto en el Instagram con el chándal este blanco, rulando por ahí por los Parises, ella que puede. Bueno, pues nada, dicen que Kering se desploma un 50% y su beneficio en el primer semestre arrastrado por Gucci. Gucci, el buque insignia del grupo de lujo, ha registrado una caída del 20% de sus ventas hasta los 4.085 millones de euros y del 44% en su resultado operativo. Los ingresos del grupo han retrocedido un 11% en el primer semestre, pero todo esto estaba ya previsto. O sea que las financieras están diciendo, oh, Dios mío, pero es que esto estaba previsto. El tema que tiene Kering, y siempre lo he estado diciendo, y siempre he estado lanzando las reflexiones y nadie me hace ni puñetero caso. Es que yo no sé cómo narices, es que de verdad han hecho todo lo que han hecho y han tenido que hacer lo que han hecho. En fin, vamos a ver, una empresa de este tamaño no puede estar dependiendo solamente de una firma. Es que realmente no puedes estar dependiendo de una firma. Es que depende de una firma. O sea, tiene un montonazo de firmas, porque tiene un montonazo de firmas, pero vende una mierda de las otras firmas. A ver, ¿qué vendes de Balenciaga, chaval? ¿Qué estás vendiendo de Alexander McQueen ahora? No estás vendiendo una mierda. Es que no estás vendiendo una mierda, tío. O sea, sé objetivo. Ve a hacer dinero, colega. Ve a hacer dinero. Es que no nos enteramos. O sea, las excentricidades y las cosas mal hechas y mal confeccionadas, pues bueno, adrede o no tan adrede, pues están bien por un cierto tiempo, pero tienes que pasar de eso e irte a hacer caja. Tú no puedes, y lo he dicho muchas veces, tienes dos grandes firmas como es Balenciaga y Alexander McQueen
y las tienes muertas de asco por estas modernas que te da por contratar, tío. O sea, pasa ya de las puñeteras modernas y ponte a hacer ropa buena de calidad y ponible. Ponible. Me da igual si es hiper mega moderna o no es tan moderna, pero que sea ponible y que se vea bonita. Y no la porquería esta que nos presentaste allá, Anca las Chinas, de quién fue. No fue McQueen, fue el otro, fue Balenciaga. Que eso daba angustia verlo. ¿Quién coño te va a comprar a ti esa mierda? ¿Quién te lo va a comprar, hijo mío? Por el amor de Dios Cristo bendito, tienes dos firmas y las dos con la misma línea. La misma línea editorial, tío. O sea, ten un poco de visión, colega, y ten una. Si quieres permitirte excentricidades, te permites una, pero no te permitas dos, colega, que estás besando el puto polvo. Hostia, es que me da mucha rabia todo esto, ¿eh? Y bueno, y otras cosas además, que no es solamente eso, pero es que depender de una como Gucci, solo a nada que te falle Gucci, que es lo que está pasando, que todavía tiene que readaptarse con el tema de Sabato de Sarno, porque es normal que tenga que pasar esto, y a nada que ya tenemos todo el tema de la recesión que hay China, los millonarios ya no están comprando lo mismo, ni comprando igual, ni nada de eso, está todo el mundo muy escamado con las grandes firmas, colega, pero ¿de qué hostias vas? O sea, estás solamente dependiendo técnicamente de una firma. Encima te coges y la división de L'Oréal, de cosméticos, o sea, la división de Yves Saint Laurent se la das a L'Oréal y pierdes la posibilidad de todavía seguir haciendo caja con eso. Coges además, es que es una detrás de otra. Yves Saint Laurent te permite sacar una colección hecha de medias, que fue lo último que vimos para Yves Saint Laurent. Medias. Eran medias. Que ya hemos visto alguna famosucha por arriba y por abajo que ha sacado algún conjunto hecho de media. O sea, eso es un conjunto para coger, ponértelo una vez y tirarlo a la basura. Porque te pegas un enganchón. Eran medias. Además, se dijo que la colección estaba completamente basada en medias. ¿De verdad, en serio, tío? ¿En serio tú presentas colecciones para no vender? No tiene sentido. O sea, cuando algo hacen algo, lo que pretende es vender, lo que no pretende es hundir la empresa en la mierda. Hundir la empresa en la mierda. Yo no lo entiendo ni lo entenderé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, como sigan así, van a tener que seguir vendiendo deuda. Tendrán que seguir vendiendo deuda y eso tampoco creo que a la larga sea muy bueno. Pero bueno. Hola Silvi, muy buenas noches. ¿Qué tal, bonica? Tienes que sacar diferentes propuestas y estilos para llegar a mayor mercado. Es que lo que no puede ser es lo que están haciendo. Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. O sea, a nivel marketingiano te puede funcionar muy bien. De hecho, mira, es que lo han hecho hace ya mucho tiempo. El tema de posicionar Balenciaga con cosas llamativas, vamos a ponerlo así, ya lo tienen hecho. El camino está andado. Tío, ponte a hacer ropa de verdad, colega. Dale su propio sello distintivo, pero haz ropa de verdad y que la gente te la compre. Que la gente entre a tus tiendas a comprarte. Pero si salen y entran a tus tiendas y se llevan un cinturón o se llevan, no sé, los zapatos ya tampoco te los puedes poner porque los zapatos son horribles, un cinturón o yo qué sé, un algo, un anillo o algo así, pues date por satisfecho. Porque lo que es la ropa no te la puedes poner. Que, a ver, el público que compre eso o son famosos o famosuchos o quién te va a comprar eso. A ver. Y ojo, cuidado, porque la colección anterior de Balenciaga, que sí que pusieron en la página web a la venta hace unos meses, dije que me gustaba, está bastante ponible la cosa. Pero cuando tú presentas una colección y ves tu colección, aunque luego evidentemente la vas a encontrar a la venta online también, es que no se puede poner eso. Es que ¿a dónde vas tú vestido de extraterrestre por la calle? O sea, yo sé que salgo así a la calle y me van a dar una paliza. O sea, es que salgo así vestido a la calle, a mí me dan una paliza. De verdad, lo digo en serio. O sea, yo abro la puerta de casa y automáticamente, nada más verme alguien, quien sea, me dan una paliza. Por Tolai. Pero ¿a quién se le ocurre salir a la calle así vestido?
o llevas 80 guardaespaldas encima de detrás y delante para cubrirte, nunca mejor dicho, las espaldas, porque te dan de tortazos. Tú así no puedes ir a la calle. ¿Qué esperan vender de eso? Tienen mucha fama mediática, tienen mucho posicionamiento mediático, pero poco más. Así que les va. Así les va. Pues bueno, que sigan. Sí, además lo de Gucci vamos a estar seguramente todo lo que va de año, a no ser que inflen las cuentas de forma artificial como hace Louis Vuitton, vamos a ver pérdidas, pérdidas y pérdidas. Ellos sabrán. Y Sabato de Sarno, pues a mí me gusta mucho cómo trabaja el chaval, pero veremos a ver si no termina en la calle. Claro. A pesar que es un tío súper pulcro, muy clásico y que está buscando realmente lo que necesita el mercado, que es gente con pasta para que gaste dinero. Pero necesita tiempo. Y a lo mejor tiempo no tiene, porque en el momento que se canse Don Paco, o la mamá de Don Paco, o el papá de Don Paco, pues Sabato se va a la calle. Sí, por muy bien que sepa coger una aguja y un dedal. Por muy bien que sepa coger una aguja y un dedal, se va y hacer dibujos maravillosos, se va a la calle, porque es un negocio. Lo que pasa es que, claro, es un negocio que se sustenta solamente con una compañía, porque las demás están dando ahí un ligero soporte, pero realmente lo que están buscando es más. Yo creo que están equivocados. Están buscando rollo mediático, llegar a redes con excentricidades y cosas absolutamente imponibles, y están perdiendo el rango del norte, el sur, el este y el oeste. Yo qué sé. Que sigan así. Mientras tanto, pues la otra saliendo haciéndose fotos es la más guay, Salma Hayek, que es la más guay del universo. Pero no sé, esto de convivir en una puta burbuja donde no te enteras de la realidad que te rodea, o si te enteras vives engañada, no lo sé. A ella le da igual porque es mega multimillonaria, por derecho, porque se lo ha currado, se lo ha ganado, y luego efectivamente por la parte que le toca por Don Paco. Claro, evidentemente, por la parte de Don Paco multimillonaria, pero luego también hay que reconocerlo que es por derecho. Esta tía es multimillonaria por derecho, porque se lo ha ganado con su trabajo. Pero de todas formas, y esto de ellos viven en otra realidad. Yo estoy convencidísimo de que ellos están en otra realidad. Don Paco está cada vez con cara de más amargado, y es porque él sí que sabe lo que hay, pero no sé, veremos a ver hasta dónde llegamos con todas estas cosas. Se hace complicado el tema, se hace muy, muy complicado el tema del grupo Kerim. Yo creo que ella duerme tranquilísima. Sí, lo único, hay una cosa que, a ver, no es que me moleste, pero me alucina mucho el hecho de que es una persona, o el rollo que da, porque yo la sigo en Instagram exactamente igual que tú, el rollo que me da es que está todo el tiempo publicando en el Instagram, porque claro, evidentemente tiene un grupo de gente detrás de ella que le coge y le graba para hacer las publicaciones. Ella no se preocupa ni de eso, ni de coña. Estoy diciendo, si hay un acto así como más personal y tal, entiendo que será ella o el de la moto el que se lo grabe, o vete a saber, o un asistente. Esta gente tiene asistentes. Les graba lo que tengan que grabarles, y es que se pasa todo el tiempo publicando su puñetera vida, o parte de su gran puñetera vida, que yo envidio, sí, no nos vamos a... En cuanto a la pasta. Pero ver a una persona que solamente está haciendo publicaciones y publicaciones y publicaciones y publicaciones en Instagram, a mí la verdad que me aburre mucho. O sea, hace una publicación al día y es suficiente. Pero es que te encuentras 8.500 millones de publicaciones, tío, de la Salma Hayek. Todo el tiempo, todo el día trotando en bikini, saliendo por aquí, saliendo por allá, en una fiesta con la familia en México, no sé, es una cansera, es absolutamente una cansera. Bañándose en la playa con la niña, todos los días, todos los días hay una historia con ella, siempre. No sé, me gustaría a lo mejor ver la parte más, no esta parte de ella, sino ver otra parte como no íntima,
pero sí la parte más de empresaria. Esa es la parte que a mí me gustaría y me atraería mucho más ver de Salma Hayek, la parte de empresaria. No sé, aunque sea disfrazada con un traje de chaqueta o algo así y unas gafas de gafapasta negras para parecer más inteligente de lo que aún es la tía, porque lista es un rato, pues pasarlo de otra manera. Pero bueno, en fin, ahí nos da. Hola Cata, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que ya duerme muy tranquila. Ah, bueno, vale, esto ya lo he puesto, vale. Y eso es básicamente todo lo que hay que decir, porque la noticia en sí, pues está aquí. O sea, hablan de lo que estoy... sí, es la noticia comentada realmente lo que estoy haciendo y luego pues mis reflexiones entre medio. Dice como a pie de noticia, dice que la evolución de Kering en el primer semestre del ejercicio es una muestra más de la débil situación del mercado internacional del lujo. Ayer Louis Vuitton comunicó una caída del 14% en el beneficio y del 1% en las ventas del primer semestre. Anteriormente, compañías como Burberry también han comunicado una evolución negativa, pero es que Burberry se va a terminar vendiendo. O sea, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Burri Burri al final va a terminar muy mal. Muy, muy mal. Burri Burri va a terminar muy mal. Muy mal. Porque han dejado de facturar todos los miles de millones desde hace ya años que facturaban solamente con los polos a 80, 90 o 100 o 120 euros. Pero no polos que antes comprabas a 80, 100, 90, 120 euros, ahora te los ponen a 1000 euros y son los mismos. Va a ser que no. Va a ser que no. Así que la llevan clara. En el momento que tú haces eso y dices, bueno, yo es que soy lo más de lo más y ahora ya nadie se va a comprar mis polos si no desembolsa 800 pavos o 700. Pues ahora te los vas a comer con patatas todos los polos. Y eso es lo que está pasando. Se están comiendo con patatas toda la ropa que están sacando. Y yo que me alegro, por cabrones. Ya lo sabes, ¿eh? Menos mal que tengo yo burris para aburrirme. Nunca mejor. Pero bueno. Y ahí es donde estamos. Y eso es lo que... Y eso es lo que pasa con todo esto, claro, evidentemente. Y eso es lo que pasa con todo esto. Ver la parte peleona. Oh, sí. Sí, no, es que es la que necesitamos ver. O sea, verla contenta y feliz, jajaja, como un cascabel triscando por las calles y por donde sea, pues un coñazo, la verdad. Me aburre soberanamente. Me falta chicha, me falta que me den ahí emoción y no me da ningún tipo de emoción, la verdad. Bueno, así nos va y así se nos da la cosa. Bueno, esta noticia de Kering también la voy a cerrar, la de Decathlon la voy a cerrar con el trading. Y había otra noticia que... Esto es lo de Kering. ¿Dónde estás? Ah, la Occitane. Mira, la Occitane confirma su salida de la bolsa de Hong Kong de la mano de Blackstone. Pues el grupo de cosmética propietario de las marcas Sol de Janeiro, sobre todo Sol de Janeiro, que es la que está sustentando a la Occitane porque se están comiendo los mocos, ha recibido el visto bueno de los accionistas al movimiento, es decir, el fundador de la firma, el señor Jainer, lidera la operación junto a Blackstone. Vale, pues esto es que quiere vender la Occitane al mejor postor y para eso necesita quitarse de en medio a todos los inversores y a todo el mundo y salir de bolsa para poder hacerlo. O no hacerlo, quién sabe. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque lo que está claro que en la Occitane había gente que ya estaba interesada en comprar. No sé, esto ha sido otro de los juegos que hemos estado ya durante, yo creo que 2 años comentando, que también jugaban al mareo, y yo decía, ¿cómo es posible esto? Que digan que tienen beneficios cuando, sobre todo Soren, que es el que está conmigo aquí a tope, sabe que
ya estuvimos diciendo que la Occitane estaba en números rojos, que no vendía una mierda, y luego de golpe y porrazo pasan datos y cifras, pero fue nada, diciendo que tenían un récord de ventas. Claro, había que ponerse a leer la noticia bien y aparecía los productos de Sol de Janeiro, que es realmente la empresa que es top ventas y que está sustentando a la propia empresa matriz. A la propia empresa matriz, productora también de lo que es cosmética, la está sustentando Sol de Janeiro. Así que por cierto, esto se lo quitan de en medio ya, ¿eh? Esto sale a la venta, el tipo este, yo creo que saldrá a la venta. Al tiempo, si no. Y ya está, que le vaya bonito. Y efectivamente, la fuerza de ventas la han tenido por el impulso que tiene Sol de Janeiro. Ya está. Ahí estamos. Y esto es lo que hay. Voy a salirme del Trade-in también, que lo tengo abierto. Y vamos con noticia de perfumería. Venga. Tengo abierto aquí. A ver, ¿cuál es el primero? Este. Venga, vamos a abrirlo. Uy, ¿de dónde sacas estas cosas? Esto no lo conozco. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, vamos allá. Es que no sé ni cómo es. Colucci. Carlo Colucci. Vale. Carlo Colucci, que tiene The Race 2.0. Este es el perfume. Vamos a ello, presento. Venga, vamos a darle candela a esto. The Race 2.0 de Carlo Colucci. 49,95 euros. No está mal el precio. No sé ni lo que lleva, ni lo que deja de llevar o dejar de llevar. The Race es la fragancia y descripción del producto. Vamos a ver qué nos cuentan aquí, que sea maravilloso y fantástico, yo qué sé. Dice que es la fragancia deportiva fresca de Carlo Colucci. Dice, esto es muy pequeño, yo ni lo veo. Así, mejor. Tampoco que sea mucho más, pero bueno. Las resinas de Lemmy frescas y picantes se combinan con flores de violeta y pimienta fresca. El iris es la nota de corazón. En la nota de corazón establece un tono que hormiguea la piel enmarcado por el incienso y el pachuli. El sándalo suave y el picante de la madera de Gaillac completan la fragancia con madera de Gaillac, con un final largo, mientras que el Benjuí, con su carácter típico de limón y pino, agrega otra etapa a la frescura de esta fragancia en el fondo. Venga, lo que nos interesa, las notas. Salida en el Lemmy, violeta y pimienta negra. Corazón en iris, incienso y pachuli. Y el fondo, madre mía, si es que no veo una leche. En sándalo, madera de guayaco y Benjuí. Aroma fresco, picante y cítrico. Y encima estas letras que son medio grises, ya, ¿para qué quieren más? El perfume no puede devolverse una vez que está envuelto en celofán y como lo abras ya lo has cagado. Ching, pum, te quedas y te lo comes. Frito con patatas. Oye, ahora que me fijo yo aquí en el logotipo de la botella, el logotipo de la botella es como muy Armani, ¿no? El ala esta, la V esta que hay aquí detrás del tipo este que está aquí en medio. Es como muy Armani, ¿no? Así con esas rayicas y esa geometría así tan sumamente extraña, ¿no? El logotipo es un poco Armani, ¿no? Puedes recordarlo, sí, ¿no? La letra de atrás, esa especie de V. Bueno, 50 euros. 50 euros más los gastos de envío, que vete a saber cuánto será por los gastos de envío. Picante, dice fresco, picante y cítrico. Bueno. Está inspirado en Ícaro. Pues el Ícaro tiene ahí detrás una V que parece un poco de Armani, pero bueno. Vamos allá. The Race también, ahora era la 2.0 y ahora nos vamos a la 1.0, que es la que toca también 49,95 euros
Y nos dicen que... Y bueno, volvemos de nuevo, volvemos al Carlo 2.1, 2.0, 0.48. ¡Oh! Perdón, estoy destruido. Dice que esto es The Race 1.0. Bueno, pues esta es la botella, que es exactamente igual que la otra, pero en negro. Y aquí está la descripción del producto. Y voy a poner a Genaro porque yo casi que no leo, pero lo que sí que voy a decir son las notas. A ver, notas de salida en pomelo y azafrán, con un corazón de cuero, cipriol, rosa, madera de guayaco. En el fondo, madera de cedro, vainilla, sándalo, cachemira. La considera un aroma amaderado, fresco y dulce. Y el chiquillo, el Carlo, nos cuenta la siguiente historia maravillosa y fantástica del perfume. Venga, vamos a ello. The Race 1.0 es la intensa fragancia deportiva de Carlo Colucci. La nota de salida se abre con pomelo ácido y deportivo y azafrán especiado y a cuero, mientras que el corazón se despliega con las maderas de rosas del cipriol, que se combina con aceite de rosa y la especia dulce de la madera de gaya. El fondo está dominado por el cedro seco y el sándalo, incrustados en cachemira y vainilla oscura. Bueno, realmente tampoco nos dice mucho más, nos relata las notas y chimpún, no cuenta mucha, aquí no hay mucha monserga, van al tajo, al rollo, al grano, que es lo que se trata, 100 mililitros en las dos, en la de Race 2.0 y 1.0 cuestan lo mismo, 49,95. Ahí está. No me llama la atención, no me hace hype. No me hacen hype, la verdad, no me llaman. No me dicen nada. No me dicen nada. Venga, vamos a ver. Seguimos adelante. Aquí. Lima tropical. Lime tropical eau de toilete. Espérate que tengo que aceptar todas las cookies y todas las cosas porque si no, no me deja. ¿Y esto qué vale? No veo precio. Sí, sí lo veo. Jolín, pues qué caro para ser una lima y eau de toilette. Hombre, no es que sea muy caro, estamos... Sí es caro. Sí es caro. A ver, por 10 mililitros que me cobren 30 euros del Lime Tropical o de Toilette de Sud Pacific, pues, ¿qué quieres que te diga? Los 30 mililitros me los cobran a 49 pavos y los 100 mililitros me los endorsan a 94. Para un eau de toilette, chimpún, ya vais a verlo, porque lo voy a poner, claro, por supuesto. Ahí está. Así que esta es la presentación del perfume con su cajica del Sud Pacific, el Lime Tropical o de Toilette. 100 mililitros, 94 euros. Qué guay, qué bien. Muy bien, muy bonito, me gusta. Bueno, no me gusta tanto. A ver, notas olfativas. Aquí. Salida en lima, cidra y pomelo, con un corazón de cardamomo, verbena y estragón. Y luego pasamos a un fondo de cedro, madera de guayaco. Joder, ¿qué pasa con la madera de guayaco? Esto huele muy a rancio, no me gusta. Y musgo de roble. Bueno, pues igual queda bien, no lo sé. El caso es que estas letras son imposibles para mí, pues estoy cansado y con estas letras tan pequeñas yo no veo una leche. En los bordes de una isla del Pacífico Sur, un limonero exhala sus encantadores aromas en medio de una exuberante jungla. Oh. Con el eau de toilette Lime Tropical, la colección Jardins Pop da la bienvenida a una fragancia cuya composición olfativa se despliega en torno a notas verdes de cítricos, maderas, especias y hierbas aromáticas. La vivacidad de los cítricos con la lima como nota principal, acompañada de notas de cidra y cáscara de pomelo, se mezcla con esencias aromáticas de verbena y estragón y la frescura picante del cardamomo. En la base, los matices amaderados de cedro y madera de guayaco se fusionan con musgo de roble, dejando una estela elegante y poderosa. No me llama, no me hace hype. No me hace hype. En el momento que veo madera de guayaco o gallac, me da exactamente igual. No, porque al final sé lo que me pasa. En mi piel, lo he dicho muchas veces, en mi piel se queda rancio, huelo a viejo cebolleta. No me gusta. No. Y los precios menos todavía, ¿eh? O sea, yo creo que para un eau de toilette 94 pavos de esta firma me parece demasiado. Con esa botella que no cuesta ni 5 euros, ¿eh? Va a ser como que no. Bueno.
Vamos a la siguiente y nos vamos a... aquí la siguiente fragancia. Vamos a la siguiente fragancia, que además es de la misma firma, pero esto es de Lichi. Lichi rojo. Bueno, Rouge Lichi. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué locura de Lichi. Ahora venga, vamos con el Rouge Lichi. Venga. Aquí. Rouge Lichi. Así. Y ahí que nos vamos. Y lo pongo por aquí. A ver si me deja. Aquí. No. Las notas. Grosella negra, pomelo y ruibarbo en la salida. Lichi, rambután y rosa en el corazón. Frambuesa, mora y musgo en el fondo. Bueno, esto es más para mujeres. Yo no me... Tanto antioxidante en mi cuerpo, no. No, 24 euros, 100 mililitros. 30 salen por... 30 no salen por 94, pero no me da el precio. No varía el precio, no me varía el precio. Pero bueno, antes en el otro perfume lo he dicho, son los mismos. Venga, a ver qué narices me cuenta a mí esta muchacha por aquí. Tan único como delicioso, el Rouge Lichi es una escala en el sudeste asiático, donde los mercados flotantes deleitan al viajero con colores vibrantes y aromas dulces. Aquí, pirámides de frutas exóticas se mezclan con ramos de flores, perfumando el aire con una sinfonía olfativa embriagadora. La apertura, vivaz y ácida, una mezcla de grosella negra, pomelo y ruibarbo, da paso gradualmente a un corazón de lichi y rosa, con una dulzura delicada. En la estela de esta fragancia chispeante y gourmet, las notas rojas de frambuesa y mora se combinan con el musgo para un equilibrio perfecto entre la dulzura lánguida de las frutas y la frescura de los acordes florales sutilmente amaderados. Bueno, tampoco me da hype, lo siento. No me da hype, ninguno. No acepto pulpo como animal de compañía. No, aquí no... Ni chicha ni limona con estos. Están bien de precio, pero no me matan. No me mata ninguno. Bueno, a ver. Vamos a ver. Pasaríamos ahora al siguiente perfume. ¡Qué barato es esto! En Mulo. Está en Mulo. One Avenue, Steel, Eau de Toilette. Ay, no, aquí no. Presentar, compartir. One Avenue, aquí. Pues mirad, esta fragancia que está en perfume, me parece, me lo ha dicho Soren. One Avenue, Steel, concentración Eau de Toilette. 5,99 euricos, más graciosos que todas las cosas. Y tenemos notas. A ver. Notas de salida: bergamota, notas frescas y LMI. En el corazón, lavanda, cardamomo, rosa, geranio, peonía y violeta. En el fondo, vetiver, pachuli, ámbar y notas de cuero. Pues mirad, no está mal. Puede estar interesante. 60 mililitros, ¿eh? 60 mililitros. ¿Qué nos comentan de aquí? Yo no sé por qué ponen estas letras tan grises que esto no se lee. Bueno, a ver. La fragancia ideal para el hombre que extrae su energía de nuevos desafíos. Bueno. Él representa el poder de la aventura y la libertad ilimitada, capturado en notas profundas y frescas de betabar, cardamomo, geranio, lavanda, bergamota y LMI. Una fragancia para aquellos que quieren algo más de la vida, una fragancia para los verdaderos exploradores del mundo. Pues yo no tengo ganas de explorar nada, la verdad, no me da la gana. Últimamente quien sale a explorar cosas le va bastante mal y termina desvivido. Y yo no tengo ganas de desvivirme ni con nada ni con nadie, no me da la gana de desvivirme. No quiero aventuras, lo quiero todo controlado. Esto de las aventuras es cuando uno es muy joven. Yo soy una persona mayor y quiero vivir muchos años. Hombre, muy buenas, Bonico, Eduard, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Salao. Madre mía, dije en Santa, vaya, pero 5 euros y pico está muy bien. En Mulo, aquí está la fragancia. ¿Esto se puede ampliar? Ah, bueno, hay fotos y todo. A ver, vamos a verla. Está aquí con la cajica.
Hola. One Avenue. Still. Los render. A ver qué más sale. La caja. Aquí esto no es ningún render, esto es la botella con la caja y todo de verdad. En plan, se ve más cutre. Aquí lo mismo. Aquí. Hay aquí. Aquí qué pone. Los ingredientes. ¿Qué es, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, ya no me deja ampliar más. Vegano. Esto es ecológico. Todo reciclado. Esto es ecológico por todos lados, ¿eh? Bueno. Así que. Cayetana, ¿qué muerdes? ¿Qué estás comiendo? Estaba mordiendo algo y no sé lo que es. No sé, estaba mordiendo algo peligrosamente. Como tenemos a Ursa, que es una tragabolas, y esta, que es una mordedora, pues al final, pues andamos locos. Hay que estar siempre pendientes. Cuando oigo, digo, ya está, algo está haciendo. Dice, has dejado de compartir la imagen. ¡Oh! ¡Qué mal! Pues ya no la comparto. Ya no la comparto, toman por saco. Bueno, siguiente. También otra One. Venga, vamos a la One. Vamos a compartir otra. Vamos a compartir la One. Esta One que es Onyx. Vamos con la One Onyx. Presentamos, compartir pantalla. One Avenue Onyx. Aquí está. Vale, pues la One Avenue Onyx, tal cual. Pues esas fotografías. Estas son las fotografías de la One Avenue. Tenemos aquí más. Esta es la fotografía aquí del perfume tal cual físico, porque esto sí que es físico, se nota muchísimo. Y hay más fotos por aquí, las notas, la caja, en la caja por detrás. Ay, no, ahora he dejado de compartir. Ah, no, sí se ve, pero se ve fatal. Bueno, pues... Ya estoy. Que me he salido yo. Estoy ahí jugando con el Avenue, con las mierdas, y al final me he ido. Ay, siempre me pasa. No hay directo en el que no me pase. Venga, vamos a ver. Compartimos pantalla, vemos la Onyx. Aquí, que era con la que estábamos. Me tienen un poco nervioso. A ver, esta es la caja de la Onyx y vale, perfecto. Pues entonces cierro aquí y lo que tenemos son las siguientes noticas que vienen aquí relatadas tal cual y nos dice que tenemos en la salida pomelo, menta, mandarina roja. En el corazón tenemos canela, extracto de rosa y especias y luego en la base ámbar, notas amaderadas, pachule y piel clara. No sé yo, ¿qué es piel clara? ¿Qué es piel clara? Bueno, pues piel clara. ¿Qué es piel clara? Ámbar. Tiene que ser el ámbar. Esto es ámbar. Vale. Una rica composición que despierta los sentidos con abundancia de acordes amaderados, frutales y especiados. Onyx es una fragancia para hombres modernos que valoran la comodidad y el buen gusto y valoran el lujo por encima de todo. Las sublimes notas de pachuli, canela, menta y ámbar subrayan el excelente sabor de un caballero moderno. No me da hype, ¿eh? O sea, lo veo súper barato, pero no son fragancias que me den hype. No veo nada. No me hacen tilín. No sé por qué. Luego igual los coges, los hueles y estás alucinando pepinillos porque dices, Dios mío, mira cosa más rica. Pero no me transmiten nada. Me dejan muy, muy frío, ¿eh? Me dejan súper frío. Y las botellas están monas y tal, pero no sé. Me dejan así un poco de chof.
Me encanta el pomelo. A mí también. Me gusta mucho comérmelo. Sobre todo comérmelo, no bebérmelo. Me gusta comerme el gajo del pomelo. Me gusta mucho. Me encanta. Lo vivo. Lo necesito en mi vida. ¡Viva el pomelo! Seguro que pica la nariz con la canela. Seguro, por ser una canela malísima y picará porque estará súper subida de aldehídos. Igual no. Igual no. La canela ya de por sí lleva aldehídos en su propia composición. Lo digo por eso. Si es mala perrera, pica mucho la nariz. Vale, pues vamos a la siguiente fragancia, por supuesto. Aquí. Y la siguiente que nos aparece es esta. Hama. No. Madre mía, esto para pronunciarlo, por Dios. Nuori Parfum Naturel. Sinrin. Esto no hay forma de pronunciarlo. Encima es cara, ¿eh? Son 98 pavos lo que cuestan 50 mililitros. Ay, para habernos matado. Perfume Natural Sinrin de Nouri. 50 mililitros, 98 eurazos. Os lo presento. La presentación, además, valga la redundancia, presentación, es cutre. No es lo mejor del mundo ni por asomo, ¿eh? Bueno, ahí va. Una más. Pues si esto no es cutre, decidme a mí lo que es. Agua de perfume natural que te transporta a través de un bosque milenario equilibrando la frescura amaderada con suaves flores mantecosas, especias cálidas y musgo de roble sensual. Vale, salida en bergamota, voy a ampliar, por Dios, esto es una locura. Bergamota, cardamomo y hoja de violeta, corazón en jazmín, iris e incienso. Tenemos fondo en sándalo, papiro, musgo de roble, madera de cedro, vetiver y almizcle. Me deja muy frío. Es que volvemos a la misma. Me están dejando muy frío esas fragancias. Y esta es cara, ¿eh? Esta es carica. Esta vale dinero. Antes de aplicar la fragancia, asegúrate de que tu piel esté bien hidratada. ¡Oh! Eso es mal La asunto. piel seca tiende a absorber la fragancia más rápidamente, lo que reduce los tiempos de uso. Ya están justificándose. Aplica la fragancia en los puntos de pulso de tu cuerpo. Fuera, como olvidaros. las muñecas, el cuello, la parte interna de los codos y No, no, detrás de no, las no, no, orejas. no, 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 Estas no. áreas generan calor, lo que ayuda a activar y liberar la fragancia con el tiempo. No, 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 Evita no, 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 frotarte. no, no. Resiste la tentación de frotarse las muñecas. No, 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 Esto no, puede no. descomponer las moléculas de la fragancia y disminuir la tranquilidad del aroma. Otro tonto del capullo que viene diciendo que se rompen las moléculas. Vete a tomar por culo, imbécil. No tienes ni puta idea de química. Venga, hombre. Por el amor de Dios, Virgen Santa, las tonterías. Estoy hasta los cojones de escuchar tonterías. Que se pongan a estudiar un poco de química, por Dios. Mierda ya. Encima carísima. Y ya se estaban justificando de que, uy, no hagas esto, no hagas lo otro. Y estate bien hidratado porque si no la fragancia te va a durar una mierda. Vete a la mierda. Tu fragancia no vale un céntimo. Pedazo de asquerosidad. Muchas gracias, Gemina, por ese super sticker, bonico. Ole, perdido durante meses. Perdidísimo. Virgen Santa. Anda, he cerrado el WhatsApp. Debería de tenerlo abierto. Ah, sí, porque así controlo yo si Soren me escribe cositas o no. Otras personas, por ejemplo. Vale, está aquí. Perfecto. Y voy a ponerte aplausos. ¿Por qué? Pues que me da la gana, porque llevo el directo que no entra nada, así que pues venga, vamos a poner los aplausos. Te digo yo, los aplausos para el chiquillo. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias, hermoso. Muchas gracias, Resalao. Bueno, pues dice Soren que todavía hay cosas más caras y de 30 mililitros. No, déjalas para mañana porque hoy el día está un poco chof chof. Aquí estoy yo en monólogo, estamos los dos en monólogo, los dos, tú y yo, estamos en un dueto. Estamos aquí como Pimpinela, salvo Silvi que escribe de vez en cuando. Estamos aquí, parecemos Pimpinela. ¿Y quién es? Fui yo. ¿Qué vienes a buscar?
a ti o algo así. Yo no me sé esas cosas. Pero bueno, que tuvieron mucho boom y mucho hype ellos mismamente. Mira el Gemini aquí sacando el dedico, la manica. Hola, a mí me gustaba más. Bueno, espérate que no sé lo que has puesto, emisión. Me has puesto un zorrete, pero a mí me gustan más tus melocotones. Ay, Dios mío. Cano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Venga, vamos a ver cómo va esto. Y vamos a empezar a meterle candela al siguiente perfume. Dice, ok. No, si aquí hay. No es cuestión de poner, venga, vamos. Tranquilo, tranquilo. Porque ahora viene otro perfume de esta gente. Hoy, lo voy a presentar, pero no voy a decir solamente esto y poco más. Misma firma de antes. Los mismos que rompen moléculas y te frotas la nariz. Si te echas gel íntimo en el cipote y de frotar y frotar se rompen las moléculas del gel íntimo. ¿A que no? Pues lo mismo. Al contrario, quieres más y más y más y más. No, y ahí frotas y frotas y frotas y ahí el gel no le pasa nada. Gel íntimo, no le pasa nada, no le pasa nada. Las moléculas ahí no se rompen, ¿verdad? Ahí se rompen otras cosas. Se rompen otras cosas, pero no se rompen las moléculas, no. O sea, es que vamos como nos interesa. Las moléculas para una cosa se rompen y para otra no se rompen. Ay, Dios mío, qué tontería. Ay, en fin, ver para creer que estar vivo. Dice Tony que está observando desde el anonimato. Muy bien, muy bien. No pongo foto. No pongo foto, no pongo foto. Ay, Dios mío, mi vida. Dice, no pongo foto. Vale, la misma fragancia de antes, no, pero es la misma firma. Venga, vamos a ello. ¿Dónde estamos? Aquí. Pero antes, vale, compartimos, perfecto. Y me tengo que venir aquí, un segundo, aquí. Vale, entonces, la misma fragancia rompe moléculas que no duran una mierda porque ya de principio están asegurándose de que no te frotes, no sé qué, no sé qué. Entonces, al final, esta gente lanzan esta Gioni Parfum Naturel serie 0. Esta es la presentación que tiene. Y nos dice que es una deslumbrante agua de perfume natural inspirado en el desierto. Al caer la noche, la calidez especial de las flores exóticas se complementan con volutas frescas de notas. ¿Cómo que con volutas frescas de notas? Minerales secas, sándalo y rey de vetiver. ¿Volutas? ¿Qué son volutas? No conozco ninguna. ¿Os han presentado a vosotros alguna voluta? Yo no conozco ninguna voluta. Aquí la descripción. Nos quedamos solamente con las notas, por Dios, ¿eh? No, lo de abajo ni lo leo. Cardamomo e incienso en la salida con hilalinan y rosa en el corazón y luego pasamos a madera de cedro, vetiver, musgo de roble, sándalo y abeto. Esto es un aburrimiento porque esto es más de lo mismo y encima son 50 mililitros, 98 pavos. Váyase usted por ahí al cagar. ¿Estamos locos o qué? Ni hablar de peluque. Esto no lo compréis, que si no me enfado. Porque además ya os digo yo que va a ser la cagada. O sea, una firma que nada más y ya te pones a leer y te dice no te frotes, no te no sé qué, no te no sé cuántos, no te no sé quintos. Dice, uy, esto no va a aguantar una miel. Así que no. No, aquí no vamos para más. No acepto pulpo como animal de compañía ni de coña. Aquí tengo yo por aquí. Vale, esto lo puedo hacer. Fuera y fuera. Perfecto. Vale, ahí. Venga, pues nos vamos con la siguiente fragancia. Y la siguiente fragancia. ¡Ah, seguimos con más! ¡Es que son los mismos! ¡Uf! Nos quedan dos. Nos quedan dos sufrimientos. Dos sufrimientos de estos rompemoléculas. Bueno, pues vamos. Nuori Parfum Naturel. Esta se llama Biennale. Es serie 0, 50 mililitros. Que os voy a poner, claro, es que era esta y otra más, no me había dado cuenta yo, he visto la otra, digo, anda, sí es la misma, pero no, es que tenemos unas cuantas más aquí, tenemos dos más. Se han vuelto todos locos y han dicho, venga, vamos a sacar perfumes a 98 euros, que si no se nos rompen las moléculas. Y nos dice que es un agua de perfume, bueno, lo veis aquí, este es el perfumico,
Un agua de perfume natural verdaderamente contemporáneo que combina la frescura, la frescura fresca y aromática de la lavanda, ya no me gusta, y la bergamota con sofisticadas notas de higuera, hoja de violeta y madera. Uy, qué originales, Dios mío de mi vida. Oh. ¡Qué originales! Bergamota y lavanda en la salida con un corazón de aloe, higuera hoja de violeta, y luego tenemos en el fondo magnolia, vetiver, roble y cedro. Pues muy bien, esto es lo que hay. Tal cual, chimpum, nada más. Pues bueno, ¿cómo se llama la siguiente? A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Cómo se llama la siguiente? Es Midsommar. Es que ya que estamos igual, si la busco por aquí abajo, estos son los misterios de Midsommar, ¿no? O algo así. Siri, Naturel y la Midsommar. Es que no está. A ver, ahí tienen ropa, calzado, complementos, marcas, cuidado personal. Y... a ver, cuidado personal. Perfumes. Venga, la Midsommar está. ¿Dónde estás? Midsommar, es esta. Vale, 98 euros. Nos dicen que un agua de perfume, bueno, voy a poner la foto para que veáis la Midsommar, los misterios de Midsommar. Es un pueblo pequeño, allá, aunque las británicas, Bretañas, que siempre hay muertos y todavía hay mucha gente que se pregunta hoy en día cómo es posible que siempre todavía quede gente viva, porque en los misterios de Midsommar, ¿es Midsommar? Sí, ¿no? Creo que sí. Siempre muere gente. Entonces dices, ¿todavía queda gente aquí? ¿Cómo es posible? Pues sí, todavía queda gente. Misterios. Bueno, el agua del perfume alegre y natural, rebosante de notas de bayas dulces y ácidas, jugosas notas frutales, lo dan el Paramount, me parece, en el canal Paramount por la tarde. Especias picantes y extractos florales. A mí esto no me llama, 98 eurines. Grosella, mandarina y naranja dulce en la salida con un corazón de geranio, canela y rosa. Y luego tenemos una base de hoja de frambuesa, vainilla, pachulí, musgo de roble y almizcle. Recuerda, hidrátate la piel, no te la frotes porque si no las moléculas de este perfume se rompen. Hacen crash y se desintegran y se pierden. Y ya nunca más se supo de ellas. O sea, ojo, cuidado, que eso es muy grave y peligroso. Vale. Siguiente. Next. ¡Ay, que me he saltado uno encima! Es verdad. Granito. Bueno, vamos con el granito, que me he saltado uno. Menos mal que tengo aquí al chiquillo que me va diciendo, nene, que mete la pata que te falta para que haya algo. Venga, vamos con granito. Aquí está. De los perfumes baraticos de 5,99 € para gente pobre como yo. Pues estos son la presentación de las botellas y las cosas, claro. Mirad, esto es la caja, una caja normal y corriente ahí, y la botellica. Recuerda un poco a las Beckham, hay alguna botella de Beckham que parece así algo este rollo. Esto parece que lleva metálico por la zona de arriba. Y aquí, pues, la fotografía con el pomelo. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentan esta gente de las Alemanias al respecto? Y nos dice que esto es un aroma leñoso acuático que lleva jazmín y laurel en la salida. No, miento, en el corazón. En el corazón lleva jazmín y laurel. En la salida lleva el pomelo, la mandarina y notas marinas. Y en el fondo, madera de gallac, musgo de roble, pachuli y ámbar gris. Dice nota de aplicación, ingredientes, está con alcohol desnaturalizado y lleva un montonazo de cosas y lleva iononas y todo. Ionona alfa isometilo, qué bonito. Salicilato de bencilo. Bueno, extracto de Bernia prunasti. Bueno, musgo de roble, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, lleva musgo de roble a tope. Bueno, eugenol, cumarina, citral, cinamal. Bueno, lleva de todo. Triglicérido caprílico también, incluido por el mismo precio. O sea, ¿qué más podemos querer? Que lleva triglicérido caprílico, hombre, a ver si nos vamos enterando. Aquí la formulación por 5,99. No sé, no me dan hype. Lo que pasa es que por el precio pues no es tan mal. Bueno, igual luego se huelen y dices, oh, que me ha enamorado este aroma tan bonito. Pero igual no. Bueno, no sé si me falta alguno.
A ver, vamos a echar un vistacico al WhatsApp, que sí, que faltará alguno. A ver, sí, falta uno. Aquí está. Pacífica. Estos son de Pacífica. Pacífica, este es Beach Day. De playa. Beach de playa, no beach. Bueno, vamos a dejarlo. El caso que nos podemos poner un poco sexosos aquí. Compartir. ¿Qué perfume? Aquí estamos con Pacífica. Y tenemos que esto lleva muchas cosas, pero no lo veo. Así que detalles, vale, salida de esta Pacífica en bergamota, nuez moscada, cardamomo y flor de naranja con un corazón de lirio, violeta y sándalo. Y luego pasamos a un fondo de ámbar, almizcle y gamuza. Bueno, dice que el perfume Beach Day de Pacífica combina notas ahumadas, sándalo y flor de naranja en alcohol de grano natural para evocar la dicha de una gota salada al atardecer. Nuestras fragancias funcionales, respaldadas por la neurociencia, son herramientas clave para su búsqueda de bienestar. Uy, o sea, esto no aguanta una leche. 59 mililitros, ¿eh? Mirad la cajica. A ver. No sé si lo estáis viendo. Se comparte. Miradlo, en la caja no son 60 mililitros, son 59 mililitros. Mira qué gracia, es la primera vez que lo veo yo esto. 59 mililitros. No querían 60, querían exactamente 59 mililitros. Ahí. Todo bonicos y todos salados. 59 mililitros. Ay, en fin. Qué dicha más desdichada que tiene la cosa. Bueno, señoras y señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana y me voy como loco a editar porque tengo que editar el vídeo de mañana. Y mañana se viene. Así que como mañana se viene, sí, ya lo veréis. Se viene. Sí, voy a dejar de compartir, por lo menos que me veáis la cara. Y no tengo ganas de ponerme a editar, pero tengo que ponerme a editar sí o sí. Esto es ya un... Bueno, felicidades también ya que prácticamente a 5 minutos a todos los santiagos, que mañana son sus santicos y esas cosas, la gente que celebra los santos y estos rollos. Así que mañana San Santiago, apóstol. Y nada, pues ya está. Yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a ver de saber cuándo. Hoy que se me ha abierto aquí una cosa muy rara. ¿Y esto por qué? En fin, señoritos, señoritas, nos vemos mañana. Auf Wiedersehen.